Bien, el tema que vamos a ver hoy día es la continuación de lo que hemos visto la anterior semana, en todo caso, que es ya el equilibrio en el espacio, ¿ya? La anterior semana ya habíamos visto al equilibrio en el plano, ¿no es cierto? Equilibrio de cuerpos rígidos en el plano. En esta ocasión vamos a ver equilibrio de cuerpos rígidos o cuerpos sólidos en el espacio. ¿Ya? Recordando un poquito, aquí ya habíamos visto algunos apoyos que existían en dos dimensiones o en el plano, ¿no es cierto? Las cuales también las hemos estudiado resolviendo ejercicios y viendo, ¿no es cierto?, qué reacciones generaba cada tipo de apoyo, ¿no es cierto? Ahora lo que vamos a ver hoy día es lo que es en el espacio, ¿ya? Lo mismo. Existen también apoyos en el espacio, los cuales me van a generar reacciones, ¿ya? Reacciones. Y como estamos ya en el espacio, o sea, en los tres ejes X, Y, Z, también tenemos que trabajar de forma vectorial para que sea más fácil todo este tema, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, tenemos un apoyo de tipo cable. Saben que el cable solo genera una fuercita en la dirección del cable, ¿no es cierto? Entonces va a generar una fuercita o una tensión en dirección del cable. Un soporte superficial liso, de la misma forma. ¿Ya? De la misma forma, solo va a crear una reaccioncita, ¿no es cierto? Perpendicular a la superficie de contacto siempre, ¿ya? Es un apoyo simple. Entonces, eso solo me genera una fuercita o una reacción siempre perpendicular a la superficie de contacto, ¿ya? Tenemos lo siguiente, el número 3, rodillo. Como ya saben, los rodillos, igual que hemos visto en el plano, solo me genera una reaccioncita. Es casi similar a lo que es una superficie lisa, ¿no es cierto? Entonces, del rodillo igual solo me va a generar una fuercita y también va a ser siempre perpendicular a la superficie de contacto, ¿ya? Tenemos acá, ya vamos a comenzar entrando a los tres ejes. En este caso, el número 4, que es una rótula esférica, ¿ya? Una rótula esférica es como un apoyo de tipo bola, que también le dicen algunas bibliografías, apoyos de tipo bola, en la cual me permite girar en todos los ejes, ¿ya? Me permite girar en el eje X, eje Y eje Z, ¿ya? Entonces, como me permite el giro, no le tengo que poner la reacción de los momentos. Pero en este caso no me permite el movimiento en el eje X, no me permite, por eso le pongo la reacción, ¿no es cierto? No me permite el movimiento en el eje Y, por eso le pongo la reacción, y no me permite el movimiento en el eje Z, por eso también le pongo la reacción. Ya habíamos dicho que si algún apoyo no me permite el movimiento en cualquier eje o en cualquier dirección, o no me permite el giro, le tenemos que poner las reacciones, ¿no es cierto? Entonces, un apoyo de tipo rótula esférica o un apoyo de tipo bola solo me genera tres reacciones, ¿ya? En los tres ejes. Acá incluso nos aclara, ¿no? Tres incógnitas. Las reacciones son tres componentes rectangulares de fuerza, ¿no es cierto? Me genera tres incógnitas. Veremos lo que es la chumacera simple, ¿ya? Otras bibliografías también lo llaman rodamientos, o lo que generalmente nosotros lo utilizamos como rodamientos, ¿ya? Fíjense, hacemos el mismo análisis. Digamos que tenemos los tres ejes, ¿no es cierto? El único movimiento que va a tener es en este eje, ¿ya? Supónganse una varillita, un rodamiento o una chumacera, en la cual esta varillita sí se va a poder mover en este sentido o en esta dirección, ¿no es cierto? Entonces, como se puede mover, no le tengo que poner reacción. Es por eso que aquí falta una reaccioncita, en este caso en el eje Y le está poniendo acá. Acá no hay esta reacción FY, porque sí hay el movimiento en ese eje, ¿no es cierto? Y en los demás ejes está restringido el movimiento debido también al apoyo, ¿ya? Entonces va a haber dos tipos de apoyo en el eje Z y en el eje X. También esto hay que analizarlo, ¿ya? Con los ejemplitos vamos a ver en qué ejes también se van a generar estas reacciones, ¿no? Puede que también se genere en el eje Y, ¿no es cierto? Pero no así en X, ¿no es cierto? O cualquier combinación que tengamos acá. Y también si se dan cuenta, esta chumacera o esta varillita también puede girar, ¿no es cierto? Puede girar, ¿no es cierto? Puede girar en el eje Y también. Entonces, como puede girar, no le pongo el momento, que debería corresponder acá, ¿no? MY. Pero como puede girar, no corresponde. En los demás casos no pueden girar,
respecto al eje Z no puede, respecto al eje X tampoco puede, y es por eso que aparecen estas reacciones de momento o par, ¿ya? En sus respectivos ejes, ¿ya? Y aquí veremos algunas cositas, algunas aclaraciones que también nos da el texto, que dice, en una chumacera simple existen cuatro incógnitas, ¿ya? Las reacciones son dos fuerzas y dos componentes de momento de par que actúan perpendicularmente al eje, ¿ya? Entonces, en una chumacera simple tengo dos fuerzas, no sé, o dos reacciones, y tengo dos pares, ¿ya? Pero aquí, fíjense, hay una nota bien importante acá, que lo voy a marcar también con celestito. Nota, dice, ¿no ve? Acá. Nota, por lo general, los momentos de par no se aplican si el cuerpo está soportado en cualquier otro punto, ¿no es cierto? Entonces, en los ejercicios también van a ver, o en algunos ejercicios también que tiene el libro, los libros que tengan, van a ver que en ciertas ocasiones estos momentos no existen ya en nuestro diagramita de cuerpo libre. ¿Y por qué se debe eso? Se debe porque sobre el objeto del cual estamos analizando, sobre el cuerpo rígido, lo que estamos analizando, hay otra fuerza más que me está soportando, que está actuando sobre ese cuerpo. Entonces acá me dice, ¿no? Por lo general, los momentos de par no se aplican si el cuerpo está soportado en cualquier otro punto, ¿ya? Entonces, esto también hay que tomar bien en cuenta. ¿Por qué? Porque van a ver que en algunos ejercicios van a haber más incógnitas de las cuales, más incógnitas que ecuaciones que nosotros tengamos. Ya en este caso también va para aclarar, también como este cuerpito o el tema que estamos viendo se llama equilibrio, ¿no es cierto?, de cuerpos rígidos, también se tienen que cumplir las ecuaciones suficientes y necesarias para que se cumpla el equilibrio, ¿no es cierto? Eso ya lo habíamos visto la anterior semana, pero en el plan. Ahora lo vamos a ver en el espacio. Tenía que cumplirse lo siguiente, ¿lo ve? Que la sumatoria de fuerzas tenía que ser igual a cero y la sumatoria de momentos o pares también tenía que ser igual a cero, ¿ya? En el plano ya le habíamos desglosado esto como sumatoria de fuerzas en X igual a cero, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, y la sumatoria de momentos en cualquier punto igual a cero. Pero, y en ese caso teníamos tres ecuaciones, ¿no ve? En este caso, cuando estamos trabajando en el espacio, esto lo vamos a desglosar en sus componentes, ¿no es cierto? Y vamos a tener lo siguiente, sumatoria de fuerzas en X igual a cero, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, y sumatoria de fuerzas en Z igual a cero. Ya, ahí ya tenemos tres ecuaciones. Pasaremos a los momentos. De la misma forma, eh, descomponiendo para cada componente, ¿no es cierto?, que tenemos en los tres ejes X, Y, Z o I, J, K, vamos a tener lo siguiente, sumatoria de momentos en X tiene que ser igual a cero, sumatoria de momentos en Y igual a cero y sumatoria de momentos en Z igual a cero. Entonces, fíjense que acá tengo para resolver cualquier tipo de problema que tengan o en equilibrio, tengo seis ecuaciones, ¿ya? Por lo tanto, el máximo de incógnitas que puedo tener en un problema tiene que ser 6, ¿ya? No puedes resolver con ejemplos o ejercicios que tengan más incógnitas que ecuaciones para ellos resolver, ¿no es cierto? Eso ya estamos entrando al campo de la hiperestática, ya que no nos corresponde a nosotros. Entonces, tenemos seis ecuaciones con seis incógnitas. Bien, y como les decía, van a ver que algunos ejercicios eliminan estos momentos porque ya tienen las incógnitas suficientes, ¿no es cierto?, para poder resolver el problema. ¿Ya? Es decir, si tomarían en cuenta estos momentos, tuvieran más incógnitas que ecuaciones para resolver. Es por eso que también el libro nos recomienda, ¿no? Nos aclara que cuando existe alguna otra fuerza de soporte, ¿no es cierto?, que esté actuando en cualquier punto del cuerpo analizado, estos momentos se me eliminan, ¿ya? Estos momentos. Pero también lo van a hacer ejercicios, así que no se preocupen. Veremos el siguiente, chumacera simple de flecha cerrada, ¿ya? Esta es una chumacera cuadrada, por así decirles, en las cuales va a haber lo siguiente, ¿no es cierto? Es lo mismo que la anterior,
solo que en este caso ya estamos incluyendo una reacción más, que es este momento, que no existía en el anterior, ¿no ve? Este momento MY, que lo estamos incluyendo acá. ¿Por qué? Porque en este caso la chumacera o la barra es cuadrada. Entonces ya no puedo girar, ¿no es cierto? Como el anterior, ya no se puede girar, ¿no ve? Entonces, como no puede girar, le metemos una reacción, en este caso un momento. Pero va a poder seguir desplazándose en este sentido, ¿no ve? Se sigue desplazando. Entonces solo va a haber cinco incógnitas o cinco reacciones, ¿ya? En la cual tengo dos fuerzas y tres componentes de momento par. Y de lo mismo, ¿no? Lo mismo que nos dice el anterior, ¿no? Por lo general, los momentos de par no se aplican si el cuerpo está soportado en cualquier otro punto. De la misma forma, si este cuerpito estuviera soportado en cualquier otro punto por cualquier otra fuerza, mis momentos, chao. ¿Lo ve? Listo. Pasaremos a lo que es la chumacera de empuje simple, ¿ya? En este caso, es como si fuera una chumacera cerrada, ya digamos que acá está cerrado, que está con una tapita, digamos, y esto no nos importa, y en el cual tampoco ya en este caso ya va a poder existir el movimiento en este sentido, ¿no ve? Ya no va a existir, porque va a haber un topecito o una cara, una puerta, no sé qué lo detenga, ¿ya? Por eso se llama empuje simple. En este caso, como ya no existe movimiento en este sentido, es por eso que ya aparece esta reacción, ¿ya? Pero sí puede girar, porque es cilíndrica mi eje, ¿ya? Entonces puede girar. Por eso es que no existe el momento en Y, ¿ya? De la misma forma, hay cinco reacciones, tres son fuerzas, dos son momentos, y lo mismo, si se aplica fuerzas en cualquier otro punto de este cuerpito, no se consideran los momentos. El pasador liso simple, ya, esto también lo habíamos visto en el anterior, en equilibrio en el plano. En equilibrio en el plano solo me generaba dos incógnitas, ¿no es cierto? Reacción en los dos ejes. En este caso me va a generar reacción en los tres ejes y momentos o pares en solo dos, porque si se dan cuenta, esta rotulita o este pasador puede girar en ese sentido, ¿no es cierto? Puede girar. Entonces, como puede girar, no le tengo que poner la reacción y justamente coincide con el eje X, ¿no es cierto? Entonces, este momento del eje X ya no existe, ¿ya? Ya no existe. Tenemos cinco incógnitas, tenemos tres fuerzas y dos componentes de momento par. Nota, por lo general los momentos de par no se aplican si en cualquier otro punto soportado de este cuerpito hay alguna otra fuerza, ¿no es cierto? Entonces no se considera de la misma forma los momentos. Las bisagras, lo que generalmente vemos en nuestras puertas, ¿no? Puertas, ventanas, lo que generalmente se ve. Una bisagra simple. En este caso, fíjense, las bisagras se han construido o se han fabricado, se han inventado para que me permita que un cuerpo pueda girar en un eje, ¿no es cierto? Es por eso que nuestras puertitas giran y así podemos abrir y cerrarlas, las puertas, ventanas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, sí hay un giro, ¿ya? Sí hay un giro y por eso es que acá no existe ese momento par, ¿no es cierto? Sobre el eje Y justamente, porque existe un giro. ¿Ya? Pero en los demás sí ya no va a existir ese movimiento y es por eso que se le aplican los momentos y las reacciones, ¿no es cierto? En este caso, en ningún eje se puede mover, por eso va a haber tres fuerzas, ¿no es cierto? Y dos momentos. Tengo cinco incógnitas, tengo tres fuerzas y dos pares. Lo mismo, si en algún punto de este cuerpo se aplica otra fuerza, no considero los momentos, ¿ya? Y por último vemos el soporte fijo, que es el empotramiento, lo que se conoce de forma común, ¿ya? Un objeto empotrado, en la cual todo está restringido, no puede moverse ni en ninguno de los tres ejes, no puede girar en ninguno de los tres ejes, es como si estuviera soldado una barrita a algún objeto o incluso empotrado en la pared, ¿no es cierto? O en los suelos, como vemos en los postes. Entonces, no existe movimiento en ningún eje, no existe giro en ningún eje, entonces van a haber seis incógnitas, ¿no es cierto? Tengo tres fuerzas y tres pares, ¿ya?
Así es. Por ejemplo, acá unos ejemplitos que me he robado del Inge. Acá tenemos una apoyo de tipo bola o de tipo rótula, ¿ya? Acá tenemos una chumacera o rodamiento, lo que les decía. Este es un rodamiento, ¿ya? O también llamado chumacera. Acá tengo un apoyo de tipo, esto igual es una chumacera, si no me equivoco. Acá tenemos una rótula o un pasador. Y acá tengo una bisagra, ¿no? De las puertitas, lo que les decía. Una bisagra para una puertita. Y eso, ¿no? Algunos otros ejemplos. Ya. Necesito es un poquito de teoría para que vean, conozcan un poquito de qué reacciones genera cada tipo de apoyo. Ahora pasaremos a los ejemplitos, que es lo más importante. Y vamos a ver cómo, cómo poder resolver este tipo de ejercicios cuando tengamos estos tipos de apoyos, ¿no? Entonces comenzaremos. ¿Qué me dice este primer ejercicio? El letrero tiene una masa de 100 kilogramos con centro de masa en G. Determine las componentes X, Y, Z de la reacción de la junta de rótula esférica A y la tensión de los alambres BC y BD, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, nuestro sistemita es un letrerito que está sobre una barrita y en el punto A me dice que tengo un apoyo de tipo rótula, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me está pidiendo el problema? Que halle las reacciones en el punto A, que es un apoyo de tipo rótula o esférica, y las tensiones, ¿no? De los cablecitos. Entonces, como siempre, siempre, siempre es recomendable realizar nuestro diagramita de cuerpo libre, ¿ya? Siempre un diagramita de cuerpo libre para que vean todas las fuerzas, reacciones que están actuando sobre nuestro ejercicio, ¿ya? Entonces yo me dibujaré a ver qué tal me sale. Tengo esa barrita, digamos, ¿no? Tengo esa barrita. En el punto A me dice que es un apoyo de tipo rótula, ¿ya? Entonces acá también me dibujaré mis ejes o mi sistema de referencia, ¿ya? Para trabajar de la mejor forma. Ya. Tengo mi sistema de referencia. Tengo en el punto A, les decía, un apoyo de tipo rótula. Entonces va a haber tres incógnitas, ¿no es cierto? O tres reacciones, en este caso en el eje X. Y como ya les había dicho siempre desde el anterior, la dirección siempre se asume, ¿ya? Siempre se asume. Y ya los resultados nos van a decir si hemos asumido bien o hemos asumido en el otro sentido, ¿no? Esto lo haremos así. AZ y AX. Listo. En un apoyo de tipo rótula o bola o rótula esférica, tengo tres reacciones, ¿no es cierto? En los tres ejes. ¿Qué más? Sobre esta barrita también voy a tener tensiones, ¿no es cierto? Acá voy a tener una tensión, que la voy a llamar tensión BD, y acá voy a tener también otra tensión, ¿no? Tensión BC. Listo, ¿qué más? Me dice que el letrerito tiene un peso, ¿no? Tiene peso. Entonces, ese peso, cuidado si estén confundiendo acá, son chumaceras, me van a decir, ¿no? No, nada que ver. Entonces, el peso, sí, digamos, se va a repartir acá y acá, pero también lo puedo tomar como una sola fuerza en ese punto G, ¿no es cierto? Entonces, para que sea más facilito de entender, te vamos a poner solamente ahí, ¿ya? El peso. Y me dice que está actuando en G, ¿ya? En su centro de gravedad. Y vemos que está, como es una plaquita rectangular, es justamente en su centro, ¿no es cierto? Y además puedo mover este vectorcito, ¿no es cierto? Puedo mover este vectorcito W como un vector libre por el principio de transmisibilidad también, ¿no ve? Entonces, por eso también lo estoy moviendo el peso, ¿ya? Cuidado se me rayen de dónde estoy haciendo eso, o aquí debería haber reacciones, a ver, ya, nada que ver. Listo. Entonces tengo mi diagramita del cuerpo libre, en la cual tengo 5 incógnitas, ¿no? Tengo las reacciones en A y tengo mis dos tensiones. ¿Qué hacemos siempre? Tenemos que identificar todas las fuerzas, reacciones de forma vectorial. En este caso voy a comenzar con A, ¿ya? En este caso A va a tener las siguientes componentes. AX en Y, más AY en J, más AZ en K, ¿no es cierto? Pasaremos al siguiente, al peso, que es el más facilito. El peso
va a ser igual a ¿qué? A 0 en I más 0 en J. Y en este caso menos, ¿cuánto me daba la masa? Me daba 100, ¿no? Menos 100 por 9,81 en K, ¿no es cierto? Porque fíjense, el peso siempre está dirigido hacia abajo y hacia abajo es el eje Z, pero negativo. ¿Lo ven? Entonces ya tengo eso para el peso. Siguiente, las tensiones. Para las tensiones necesito expresarlo de forma vectorial, ¿ya? Entonces vamos a comenzar de la siguiente forma. Tensión BD, aquí es igual, esto ya lo habíamos practicado igual bastante, es igual al módulo de esta tensión BD multiplicado por un vector unitario direccional, ¿no es cierto? De esta tensioncita, ¿ya? BD, ¿no? O también lo podemos expresar de esta forma para recordar. Vector direccional, ¿no es cierto?, de la línea de acción de esa fuerza, BD, sobre su módulo. ¿Ve? También podemos hacerlo de esa forma. Entonces, no tengo el módulo, es más, eso me pide hallar, ¿no? No lo dejo así nomás. Pero el vector direccional, ¿no es cierto?, de esa tensioncita, sí puedo hallarlo, ¿no ve? Ya, eso ya habíamos dicho, ya habíamos practicado bastante, era punta menos cola, ¿no es cierto? O si ustedes quieren, hacen una diferencia de vectores, ¿ya? Pero más facilito para mí, punta menos cola. ¿Cuánto va a ser entonces para BD? Si tengo acá, ¿no es cierto? Mi vectorcito. Así, ¿no? Con otro color lo haré. Estito, ¿no? RBD. ¿Cuánto va a ser? Punta menos cola. Muchachos, en X, ¿cuánto tengo? Sería 1, ¿sí? 1 en X. Menos 2 Sí. en X. Ah, es menos 2, ¿no ve? Menos 2. Porque fíjense, acá está la componente en X de la punta, ¿no? Va a ser menos 2, menos 0, menos 2, no más. ¿Lo ve? Hablamos con calma. Menos 2, menos 0 en I. Más. En J, ¿cuánto tengo? 0 menos 2. Perfecto. 0 menos 2 en J, más en K. 1. 1 menos 0, ¿no? Listo, 1 menos 0 en K. Listo. Ahora le tengo que hallar su módulo, ¿no? 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Listo. ¿Cuánto será este vectorcito? Por favor, muchachos, díctenme ese vector unitario. Hállenmelo, por favor. Tensión BD multiplicado por el vector unitario, ¿no es cierto? Haremos lo mismo, hasta mientras que me lo hacen hasta mientras que me lo hallen esto. Haremos lo mismo para la otra tensión. En este caso, tensión BC, ¿no? Tensión BC va a ser igual al módulo BC multiplicado por un vector unitario BC o esto, ¿no? Módulo por RBC sobre su módulo de ese vector direccional, ¿no es cierto? Tengo lo mismo. En este caso voy a hacer para la tensión BC. En X, ¿cuánto tengo? 1 menos 0, ¿estamos de acuerdo? 1 menos 0 en Y, más. En Y, ¿cuánto voy a tener? ¿Cuánto tengo en Y? En la punta. En la punta tengo 0. En la cola tengo 2. Entonces va a ser 0 menos 2 en J más en K o en el eje Z. En la punta tengo 2. En la cola tengo 0, ¿no? 2 menos 0 en K. Listo. Entonces acá hay el módulo, va a ser 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado también, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser esta tensión BC? Igual hállenmelo, por favor. Ese vector unitario. ¿Cuánto va a ser? Háganme el hallado para BD. Bien, entonces hallando los vectores unitarios tenemos lo siguiente, ¿no es cierto? Ya tenemos expresada nuestra tensión BD y BC de forma vectorial, ¿no es cierto? Entonces, ya tengo todas las fuerzas, ¿no es cierto? No me estoy olvidando de nada. Y ya puedo aplicar las condiciones o las ecuaciones suficientes y necesarias para que se cumpla el equilibrio.
que son la sumatoria de fuerzas, ¿no es cierto? En todos los ejes debe ser igual a 0, ¿ya? Entonces, a ver, haremos esto. Haremos la sumatoria de fuerzas en X, ¿no es cierto? Tiene que ser igual a 0. Es decir, yo tengo que sumar todas mis componentes Y, ¿no es cierto? Entonces voy a tener lo siguiente. AX menos 2/3 de tensión BD, ¿no es cierto? Para el segundo. Y más 1/3 de la tensión BC. Y esto es igual a 0. No hay nada más en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué voy a tener? AY menos 2/3 de tensión BD menos 2/3 de tensión BC y esto es igual a 0. Y finalmente sumatoria de fuerzas en Z, sumo todas las componentes K a Z menos 100 por 9,81 va a ser 981, ¿no? 981 más 1/3 de tensión BD más 2/3 de tensión BC, ¿no es cierto? Y esto igualamos a 0. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? Tenemos 1, 2, 3. ¿Cuántas incógnitas tengo? 5, ¿no? Me falta 2 ecuaciones. Y ahora esas 2 ecuaciones, ¿de dónde van a salir? Van a salir de realizar una sumatoria de momentos, ¿no es cierto? Una sumatoria de momentos. Entonces, para realizar momentos, yo necesito vectores, eh, vectores posición, ¿no es cierto? Para mis fuerzas. En este caso, para A, no tengo, ¿no? Porque justamente mi origen está en el punto A. Entonces, R de A igual a 0. Es decir, la fuerza A no me genera reacción, ¿no? Para el peso, ¿cuánto será el vector posición? ¿Cuánto será? 0 en I, 1 en 1. J y 0 en K. 0 en I más 1 en J más 0 en K. Perfecto. Entonces, esto igual me lo marcaré para que no se pierda. Ya, listo. Para la tensión. Justamente va a ser para las dos tensiones, vamos a tener el mismo vector posición, ¿no es cierto? Entonces, para uno nomás lo haré. RBC va a ser igual a RBD, ¿no? Ya, ¿cuánto es eso? 0 en I más 2 en J, ¿no es cierto? Más 0 en K. Listo, entonces ya tengo mis otros vectores posición. Ya, ahora tengo que hacer momentos, ¿no es cierto? Tengo que realizar momentos. En este caso, haremos para el peso. CW o MW, como ustedes quieran, la notación no es fundamental. Ya, entonces tengo lo siguiente. Vector posición, 0, 1, 0 y mi peso 0, 0 menos 981 directamente le pondré. ¿Ya? Listo, ahí voy a tener un par o un momento. Haré para los otros, hacemos que ustedes me lo calculan. Acá, momento o par de la tensión BD. Ya, voy a tener lo siguiente. Menos 2/3 tensión BD. Menos 2/3 tensión BD. Más 1/3 tensión BD. ¿No es cierto? Vector posición 0, 2, 0. Listo. Lo estoy haciendo muy grande, ¿no? Ya va a entrar. Momento o par de la tensión BD. ¿Cuánto es? Menos 2/3, menos 2/3, 1/3. Menos 2/3, menos 2/3, 1/3. Tensión BD, tensión BD, tensión BD. Vector posición, habíamos dicho que era 0, 2, 0. Listo. ¿Cuánto será el par de esa tensión? Y por último, el último par, ¿no?
Momento de la tensión BC igual a cuánto. En este caso era 1/3 menos 2/3, 2/3. 1/3 menos 2/3, 2/3. Tensión BC, tensión BC, tensión BC. Y acá tengo 0, 2, 0. Listo. ¿Cuánto da esos pares? Esos momentos para el peso, para la tensión BD y para la tensión BC. Listo, entonces ya tengo los momentos debido a cada fuerza, ¿no es cierto? Entonces también tengo que aplicar las ecuaciones de necesarias y suficientes para que se cumpla el equilibrio. En este caso ya hemos aplicado para las fuerzas, ahora aplicaremos para los momentos, ¿ya? Lo mismo, sumatorio de momentos en X igual a 0, entonces tengo que sumar todas las componentes y voy a tener lo siguiente, menos 981,0 más 2/3 de la tensión BD más 4/3 de mi tensión BC igual a 0. En Y no tengo nada, entonces no voy a tomar en cuenta, ¿no es cierto? En la componente J todo es 0. Directamente nos iremos a la sumatoria de momentos en Z igual a 0. Sumo todas las componentes K, ¿no es cierto? Voy a tener lo siguiente, 4/3 de la tensión BD menos 2/3 de la tensión BC. Y esto lo igualamos a 0. En este caso, esta va a ser mi cuarta ecuación, quinta ecuación, ¿no? Ya tengo las dos ecuaciones que me faltaban. Lo único que tengo que hacer es resolver mi sistemita, ¿no es cierto? Entonces ahorita lo voy a ordenar. Bien, entonces resolviendo nuestro sistemita de ecuaciones obtenemos los valores de las reacciones, ¿no es cierto? O de la reacción en el punto A, en sus tres componentes, y las dos tensiones que nos pedían, ¿no es cierto? Entonces, para una respuesta final, tal vez, respuesta, ¿no es cierto? La respuesta lo pueden expresar de forma vectorial o de forma escalar, como ustedes quieran. Esta puede ser ya una respuesta directa, ¿no? Pero ya lo tienen que convertir con 3 cifras significativas, o lo pueden expresar de forma vectorial, ¿ya? Entonces voy a tener 0 en I, más 589 en J, más 490 en K, ¿no? Todo esto está en newtons. La tensión, eso puede ser para la reacción. Las tensiones en forma modular nomás, ¿ya? O sea, sus módulos, las tensiones. Tensión BD igual a ¿cuánto? 294 newtons. 294. Y la tensión BC igual a ¿cuánto? 589 newtons. ¿Listo? Esa sería mi respuesta entonces para este ejercicio, ¿no? Listo. Les falta. Bien, haremos este segundo ejercicio que me dice, el miembro se sostiene mediante un pasador en A y el cable BC. Determine las componentes de reacción de estos soportes si el cilindro tiene una masa de 40 kilogramos. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, en el punto A me dice que tengo un apoyo de tipo pasador y que estás también con una cuerdita, ¿no? O un alambre, ¿no? Y aquí tengo el peso del cilindro. Entonces, como siempre, me hago mi diagramita de cuerpo libre para identificar todas las fuerzas, reacciones que tengo en mi ejercicio. ¿Ya? Entonces, a ver qué tal me saldrá así y esto así. O esto así, claro. Ya, digamos. Listo. Primero va a haber una tensión debido a este peso, ¿no es cierto? O un peso ya directamente, ¿no? En el punto D. Entonces, acá va a haber un peso. Va a ser 40 por 9,81, ¿no? Masa por gravedad. ¿Qué más tengo? En el punto C, fíjense, hay una tensión, ¿no? Hay una tensión. Entonces, esta tensión BC. ¿Ya? ¿Qué más? En el punto, la barra no tiene peso, ¿no? Ya no me dice nada de la barra, entonces no considero el peso de la barra.
Y tengo el apoyo en A. Es un apoyo de tipo pasador. ¿Cuántas reacciones me genera ese apoyo, muchachos? ¿Cuántas reacciones? 2 sería, ¿Cuánto? Ausi. 2. Ya, 2. Me haré mis ejes o mi sistema de referencia. No sé por si acaso. X, Z y Y. Listo. Bueno, genera dos fuerzas, ¿no? Genera dos fuerzas y a su vez también genera dos, o en este caso tres fuerzas, ¿no es cierto? Porque no se puede mover en ningún eje. Y me genera dos pares o dos momentos, ¿no es cierto? Porque si se dan cuenta puede girar en este eje, ¿no? Puede mover, puede girar en ese sentido. Entonces va a haber tres fuerzas y dos pares, ¿ya? Me anotaré mis tres fuercitas, siempre asumiendo, ¿no? Tengo a Y, tengo a X, tengo a Z, ¿no? Tengo mis tres fuerzas. ¿Y dónde van a estar mis momentos? ¿Sobre qué eje puede girar, muchachos? ¿Sobre qué eje puede girar? ¿Alrededor de qué eje? Eje Y. Ah, ya, entonces en Y no le tengo que poner momento, ¿no? Le pondremos en X, MX y en Z, ¿no? MZ, MZ. Listo, ¿cuántas incógnitas tengo? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Puedo resolver mi problemita. Entonces, listo, ya tengo mi diagramita de cuerpo libre, ¿no es cierto? Ahora tengo que expresar todas mis fuerzas y reacciones de forma vectorial, ¿no? Entonces, con A siempre, A va a tener AX en Y, más AY en J, más AZ en K, ¿no? ¿Qué más? El peso ese, ¿ya? Peso le llamaré peso igual a ¿cuánto? A 0 en Y, ¿no es cierto? 0 en Y, más 0 en J, menos 40 por 9,81, ¿cuánto es? 40 por 9,81. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 392,4. 392,4K. Ya. ¿Qué más? Tengo el peso, tengo la tensión, ¿no? Tensión, de la misma forma tengo que expresarlo así, ¿no? Tensión BC es igual al módulo BC multiplicado por un vector unitario, pero el vector unitario también lo puedo expresar como un vector posición direccional, ¿no? Ya. Tensión BC, punta menos cola. ¿Cuánto tengo en X? ¿Cuánto tengo en X? 0 menos 3, ¿no? 0 menos 3 en X. O en Y. Más, ¿cuánto tengo en J? En la punta tengo 0, perdón, en la punta tengo menos 0,5, ¿no es cierto? Menos 0,5, menos 1, ¿no? Menos 0,5, menos 1 en J. Más, ¿cuánto tengo en K? En la punta tengo 1 y en la cola tengo 0. 1 menos 0. Listo, a este le hallo su módulo y voy a obtener lo siguiente. 3 al cuadrado más 1,5 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿No? Listo, ya tengo mi vectorcito tensión. ¿Cuánto será ese vector unitario? Me dictan. ¿Y qué más me estoy olvidando? Los momentos más, ¿no? Voy a tener un momento en el punto A. Ahora fíjense cómo voy a expresar. Momento en el punto A va a ser igual a momento A en X en Y más en Y no tengo, entonces 0 en J más el momento
AZ en K. ¿No? ¿Cuánto da mi vector unitario? Tengo entonces todas mis fuerzas, todos los momentos expresados de forma vectorial, ¿no? ¿Cuánto dará esto? Díganme, por favor. Entonces ya tengo mi vector tensión cita más, ¿no? Vector tensión. Listo. Tengo todo, me estoy olvidando de algo. Tengo mi peso, mi tensión, la reacción, los momentos de la reacción, ¿no? Ya creo que tengo todo. Puedo hacer que se cumplan las ecuaciones necesarias y suficientes para que se cumpla el equilibrio, ¿no? En este caso, ya puedo empezar a sumar las fuerzas en X, en Y y en Z. Y eso igualarlo a 0. Pero ahora los momentos, de una vez, los momentos. En este caso, para realizar momentos en el punto A, no voy a tener nada. RA es 0, el vector posición, ¿no? El vector posición para el peso, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser, muchachos? Vector posición para el peso. En X tengo 3 y en J menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Oxy. Ya, sí está bien. Ya, listo, ya tengo mi vector posición, ¿no? Para el peso y me falta para la tensión. Vector posición para mi tensión BC. ¿Cuánto es? Hay dos, ¿no? Cualquiera de los dos, dígame. Por el principio de transmisibilidad, cualquiera de los dos vectores vale. Cualquiera. Ya sea hacia el punto B o hacia el punto C, ¿ve? A eso me estoy refiriendo. Cualquiera de los dos. Dícteme. Ya, la es más fácil. 3 en I más 1 en J, ¿no? Más 0 en K. O también lo hubieran hecho de la siguiente forma. En X0, en Y menos 0,5 y en Z1. Ya, igual vale, igual va a dar el resultado. Entonces, no importa cuál vector posición tomen. Entonces, ya tengo mi vector posición. Haré los momentos, ¿ya? Momento para B. Para el peso. Voy a tener 0, 0, menos 392,4 y tengo acá 3, menos 1 y 0. ¿Cuánto dará este par, este momento? Y para la tensión, ¿no? Va a ser menos 6 séptimos tensión BC, menos 3 séptimos tensión BC, más 2 séptimos tensión BC. 3, 1, 0. ¿Cuánto dan mis momentos? Ya, entonces ya tengo mis momentos, ¿no es cierto? Mis pares, debido a cada fuerza. En este caso la va a haber 2, ¿no es cierto? Debido a las dos fuerzas que tengo ahí, o una reacción y una fuerza. Pero no nos olvidemos también que hay un momento en A, ¿no? Que es MAX en I, más R en J, más MAZ en K. ¿Lo ven? Entonces, fíjense, ya tengo todo. Ahora sí puedo aplicar ya puedo aplicar mis ecuaciones necesarias y suficientes para que se cumpla el equilibrio. En este caso voy a comenzar con los sumatorios de fuerzas, ¿ya? Sumatorio de fuerzas en X. Voy a tener AX menos 6 séptimos de la tensión BC. ¿Lo ve? Nada más. Entonces, AX menos 6 séptimos de la tensión BC igual a 0. ¿Ya? Sumatorio de fuerzas en Y, sumatorio de las J, AY menos 3 séptimos, ¿no? Lo haremos así. Sumatorio de fuerzas en X igual a 0. Ya. Sumatorio de fuerzas en Y igual a 0. AY, menos 3 séptimos.
3 séptimos, tensión BC igual a 0, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Sumo todos los componentes K. AZ menos 392,4. Y más 2 séptimos, ¿no? Tensión BC igual a 0. Listo, hago sumatoria de momentos en X igual a 0. Sumo todas las I's. Voy a tener 392,4 más 2 séptimos de mi tensión BC más MAX, ¿no? Igual a 0. Sumatoria de momentos en Y igual a 0. 1177 menos 6 séptimos tensión BC y más 0, y esto igual a 0, ¿no? De aquí ya puedo despejar tensión BC. Sumatoria de momentos en Z igual a 0. ¿Qué tengo? Tengo 0. Acá tengo menos 3 séptimos tensión BC. Más MAZ, ¿no? Igual a 0. Listo, tengo mis ecuaciones. En este caso de acá ya puedo despejar tensión BC. ¿Cuánto da esa tensióncita? Y puedo reemplazarlo acá para hallar el momento a Z, ¿no? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da, muchachos? Mi tensión BC. La tensión es 1373. 1373. Ya, esto está en newtons. Ahora, reemplázamelo en una ecuación más de abajo y hallámelo el MAZ. 588,5 newtons. 588,5 newton metro. ¿Lo ve? Sí, Aux. Ya. Ya. Tiene tensión BC. Pueden reemplazarlo acá, acá y acá, ¿no ve? Y así hallarme mis reacciones. Hállenmelo mis reacciones a X, a Y, a Z, por favor. Listo, entonces, ya resolviendo todo mi sistemita de ecuaciones, obtengo ya todos los datos, ¿no es cierto? Entonces, para una respuesta final, ¿no? Respuesta que tengo. Esta vez lo voy a expresar así, ¿ya? AX igual a ¿cuánto? En este caso va a ser 1,18, ¿no? Kilonewtons. AY a 588, ¿no? 588 newtons. ¿Qué más? AZ0. AZ igual a 0. Los momentos AX igual a ¿cuánto? 785 newton metro. MAZ 588, 89. ¿Qué le pongo? 88. Ya, newton metro. Y tengo mi tensión, ¿no? Tensión BC igual a 1,37 kilonewton. Listo. Ahora, el negativo significa que el momento es hacia el otro lado, ¿no? En este caso, ¿cómo yo me doy mi momento? AX es negativo, ¿no ve? Entonces, fíjense, AX me he dado en este sentido, ¿no ve? Fíjense, siguiendo la regla de la mano derecha, ¿ya? He asumido que era positivo. Pero en la realidad, o según los resultados que yo he obtenido, esto había sido al otro lado, ¿no? A este ladito había sido MAX. ¿Ya? Eso nomás nos demuestra o nos quiere decir el signo que tenemos ahí. ¿Ya? Entonces, listo, ya tengo mis resultados. Y éxito sería para este ejercicio. Haremos este que me dice una puerta pesada sella un horno utilizado para calentar las piezas de metal. El peso de la puerta es de 200 libras que actúa a través del punto G
situado en el centro de la puerta de 18 pulgadas por 18 pulgadas. Determinar la fuerza soportada por el cable AB y las reacciones en los cojinetes de los puntos C y D. Ya, en este caso, fíjense, en el punto C y D tengo cojinetes o rodamientos, ¿ya? Como ustedes quieran llamarlo. Y me está pidiendo que haya las reacciones acá, acá y la tensión esta, ¿no? Eso es lo que me está pidiendo. Entonces, como siempre, hago mi diagramita de cuerpo libre, mi diagramita. Voy a tener peso, en este caso es de la puerta, ¿no? Voy a tener el peso, la tensión. En este caso, fíjense, tengo un apoyo de tipo eh, cojinete, ¿no es cierto? Ese tipo de apoyos, además que es un cojinete simple, porque fíjense, estos se pueden deslizar hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces, hay movimiento en ese eje, en este caso el eje Y, y por lo tanto no va a haber reacción en ese eje. Fíjense, por eso ocurre que acá en Z, o perdón, en C no hay CY y en D tampoco hay DY, ¿no es cierto? Entonces no hay esa reacción. Y algo peculiar en esto es lo siguiente. Si ustedes han visto su tabla, hay momentos, ¿no? O hay pares. ¿Cuántos pares hay en un cojinete? ¿Cuántos pares hay en un cojinete? En un cojinete normalito. A ver, revisaremos. Estamos acá, ¿no? En un cojinete chumacera simple, también se llama chumacera o cojinete, cualquiera vale. Fíjense, hay dos fuerzas, ¿no? Y dos momentos. Pero acá, ¿qué está pasando? Si yo le meto los momentos en este punto C y en este punto D, ¿cuántas incógnitas voy a tener? Fíjense, acá un momento, un momento, otro momento, digamos. ¿No es cierto? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más mi tensión. 9 incógnitas, ¿no es cierto? 9 incógnitas, pero yo en el espacio solo tengo 6 incógnitas para resolver. Ya, entonces, imposible que resuelvan, ¿no ve? A menos que me saque ecuaciones de la manga, me invente ecuaciones de otro lado, ¿no ve? Nada que ver. Es por eso que nos decía esa notita que tenía el librito, y por eso es importante leer algunas partecitas del libro, en el cual me dice, ¿no? Si en cualquier punto del sólido que estoy analizando ejerce otra fuerza de apoyo, los momentos no se toman en cuenta. En este caso, ¿qué fuerza de apoyo existe? Esta tensioncita. ¿Ya? Por culpa de esta tensión, no va a haber, no va a haber momentos. ¿Ya? Entonces es por eso que en mi diagramita de cuerpo libre no existen esos momentos. ¿Ya? Que debería existir en una chumacera o en un cojinete normal. ¿Ya? Entonces, este va a ser mi diagramita de cuerpo libre. Y como siempre, ¿qué hacemos? Primero realizamos nuestras fuerzas, ¿no? Nuestras fuerzas, reacciones de forma vectorial, ¿ya? Entonces, ¿qué fuerzas tengo? A ver, más facilito está el peso, ¿no? El peso de forma vectorial va a ser igual a ¿cuánto? 0 en I más 0 en J menos 200 en K. Ya, por si acaso esas libras ya son libras fuerza, o sea, ya son unidades de peso. Cuidado, me lo quieran convertir a masa por gravedad, no hay nada que ver. Entonces ya es peso, ¿ya? Luego tengo la tensión. En este caso, los cojinetes sabemos que es igual, está fácil. C va a ser igual a ¿qué? Cx en I más Cy en J más Cz en K. ¿Ya ve? En D voy a tener dx en I más dy en J más dz en K. ¿No es cierto? Ah, no, aquí es 0, perdón. En Y tenemos 0, en la componente J tenemos 0. ¿No es cierto? Ya. ¿Qué más? Tengo la tensión, ¿no? La tensión igual, tengo que expresarlo de forma vectorial. Va a ser el módulo por un vector posición que sea AB sobre su módulo de ese vector posición direccional, ¿no?
Ese vector direccional. Tensión, punta menos cola, ¿cuánto tengo en X? ¿Cuánto tengo en X? 0 es en la punta, en la cola voy a tener 6, ¿no? Este 6 que está acá. Este 6. Entonces 0 menos 6. Más. ¿Cuánto tengo en J? O en K, o perdón, en Y. En la punta tengo... ¿cuánto tengo? Aquí no me dan esta dimensión, ¿no? Pero para mí eso no es problema. Porque le voy a meter mi nuevo origen. ¿Dónde le puedo meter mi nuevo origen? Necesito este vectorcito, ¿no? Este. RAB. La punta no tengo, la cola no tengo. Puedo tener. Tenemos así. Ya. Que este sea nuestro origen. ¿Ya? Este puntito. Porque no tengo las demás dimensiones de lo que está abajo. Entonces, este que sea X. Y hacia arriba y Z a este lado, ¿no? ¿Cómo está ahí? Z a este ladito. Ya, ese que sea nuestro nuevo origen. Entonces ahora sí, ¿cuánto será? La punta, ¿cuánto es? 24 más 10 más 4. 38. ¿Todo esto cuánto mide? 38. 38. ¿Y la cola? Va a estar a 4, 4 más 10, 18, ¿no? Este puntito A. O sea, 10 más 4 que tengo acá y más 4 que tengo acá. ¿Lo ve? Va a ser 18. Entonces, 38 menos 18, 20, ¿no? Así que voy a tener punta menos cola en J. Más en K. En K, ¿cuánto tengo? La punta va a ser 0. La cola, 26. la cola 26 dice. Va a ser en este caso 18. No, 18 más 8. ¿Cuánto es? 26, ¿no? 26. Pero va a ser positivo o negativo. ¿Cómo es? Negativo. Ya, punta es 0, 0 menos cola es 26, entonces 0 menos 26, ¿no?
en K, ya. Listo. Todo esto sobre su módulo. 6 al cuadrado más, esto había dicho que era 20 al cuadrado más 26 al cuadrado. Listo. Ya tengo mi vector tensión. ¿Qué más me falta? Nada más, ¿no? ¿Cuánto será, muchachos? ¿Cuánto será ese vector unitario? Ya, del peso hay una equivocación. Fíjense en qué eje está el, el peso, ¿no? Paralelo a qué eje está. En este caso está Y, va a ser menos 200 en J, ¿no? Menos 200 en J más 0 en K. Muy bien, eso corregimos. ¿Cuánto da mi vector unitario? Bien, entonces, aclarando esto más, para la componente en I, es 0 menos 6, ¿ya? Porque ese 6 está en el lado negativo del eje X, ¿no ve? Entonces, menos, por eso me va a dar más. Listo, entonces ya tengo mis fuerzas, mis reacciones y mi tensión, ¿no? Y haré de una vez los vectores posiciones para hacer mis momentos de una vez. Y voy a tener lo siguiente, para el peso. Vector posición para el peso, ¿cuánto es? ¿Cuánto va a ser para mi pesito? Menos 6 en el I. Menos 6 en I. Más la mitad de 18, 9. ¿cuánto es? Sí, 9, ¿no? Más 9 en J y más 9 más 8, ¿no? 9 más 8, 17. Más 17 en K. ya, más 17 en K. Perfecto, 17 en K. Listo. Para C, RC, ¿cuánto es? 0 en I, más 14 en J, ¿estamos de acuerdo? Sí. Más 0 en K, ¿no? Para D, RD va a ser igual a ¿cuánto? 0 en I, más 4 en J, ¿no? Sí. Más 0 en K. Listo, tengo mis vectores posición, peso, C, D, y me falta para la tensión esta, RT. ¿Qué va a ser igual a RT? Está facilito, al punto B directo, 24, 34, 38 en J, ¿no? 38 en J, ¿está bien? Sí, 38 en J. Ya, ya tengo todo, tengo que hacer momentos, ¿no? Hago momentos para el peso, va a ser igual a ¿qué? Menos 6, 9, 17, menos 6, 9, 17, 0, menos 200, 0. ¿Cuánto será? MC va a ser igual a CX 0, 6, Z 0, 14, 0. MD era DX 0, DZ 0, 4, 0. Y para mi tensión, MT. 0,1799 T, 0,5998 T, menos 0,7797 T, 0,380. ¿Listo? ¿Cuánto dará mis momentos?
momento C, momento D, momento T. ¿Cuánto da? Listo, entonces ya tengo, ¿no? Ya tengo todos mis momentos para el peso, para C, para D y para la tensión. Ahora sí puedo aplicar mis ecuaciones, ¿no? Para que se cumpla el equilibrio, en este caso, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Y qué tengo? ¿Qué tengo en X? Tengo 0 Cx dx, entonces Cx más dx más 0,1799 T, ¿no? Y eso es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tengo menos 200 más 0,5998. 0,5998 T, este es igual a 0. Listo, de aquí ya puedo despejar T directo. Sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. ¿Cuánto tengo en Z? CZ de Z. CZ más de Z. Menos 0,7797 T. Listo. Ahora voy a hacer sumatoria de momentos, ¿no? Sumatoria de momentos en X. ¿Qué tengo en X? 3400 más 14CZ más 4DZ menos 29,63. Y esto igual a 0. Sumatoria de momentos en J no hay nada, o sea, en Y no hay nada. Directo me pasaré a Z. Entonces voy a tener 1200 menos 14CX menos 4DX menos 6,836. 6,836. Pero aquí nos falta una T, ¿no? Una T. ¿Listo? Entonces, esto le igualamos a 0. ¿Ya? De acá, ¿cuánto sale mi tensión? ¿Cuánto dará mi tensión? Listo, entonces, solo podíamos hallar directamente la tensión, ¿no es cierto? Y lo demás ya hay que hacerlo con un sistemita de ecuaciones, ¿no? Cx más dx más 0,1799 T igual a 0. Aquí puedo poner CZ más dz menos 0,7797 T igual a 0. 3400 más 14CZ más 4DZ menos T igual a 0. Con estos dos puedo resolver, ¿no? Con estos dos resuelvo y encuentro CZ y DZ. CZ de DZ. ¿No? Y con estos otros dos, yo lo pondré así. Voy a tener lo siguiente. 1200 menos 14CX menos 4DX menos 6,836T igual a 0. Con estos otros dos puedo hallar dx o cx y dx, ¿no? Y luego ya puedo hallar qué cosa. Ah, no, ya estaría todo, ¿no? Listo, resuélvemelo. Listo, entonces ya tengo, resolviendo mi sistemita de ecuaciones, tengo todas las reacciones, ¿no? Entonces, para mi respuesta final, respuesta
Tenía que hallar las reacciones en el punto C, ¿no? Cx entonces era igual a ¿cuánto? 84,6, ¿no? 84,6 libras. CZ 544 libras. Tengo CZ. No. DX 26,3 libras y DZ 284 libras, ¿no? Y además la tensión 333 libras. Listo. Entonces con eso ya estaría la respuesta. Listo. Bien, haremos este último ejercicio que me dice la puerta de acceso rectangular de 25 kilogramos se mantiene en la posición abierta de 90 grados por el pilar CD. Determinar la fuerza F en el pilar y las reacciones en las bisagras de los puntos A y B. ¿Ya? Entonces acá nuevamente me tengo que hacer mi diagramita de cuerpo libre, ¿no? Como siempre me haré algo así, ¿ya? Ya, tengo una puertita rectangular, me dice, que tiene una masa de 25 kilogramos, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a haber un peso, ¿no? Y su peso siempre va a actuar en el centro de gravedad, ¿no? Peso que va a ser igual a 25 por 9,81. 9,81. Ya, tengo el peso. Dice que CD es un pilar, ¿ya? CD es un pilar. Entonces, es sobre la puertita, lo único que va a causar es como si fuera un apoyo simple, ¿ya? Como si fuera un apoyo simple, y un apoyo simple solo me da una reaccioncita o una fuerza, ¿no es cierto? F. ¿Qué más? En el punto A me dice que hay una bisagra al igual que en el punto B. ¿Me ve? Una bisagra, ¿cuántas reacciones tiene? A ver, por si acaso revisaremos dónde está mi bisagra. Está acá, ¿no? Acá está, bisagra simple. Me dice que tiene 3 fuerzas y 2 pares, ¿no? Pero dice que si en cualquier punto del cuerpo hay otra fuerza de soporte, los pares se me eliminan. ¿Lo ven? Entonces, acá va a pasar justamente lo que nos dice esa notita. ¿Hay una fuerza de soporte en este objeto o en este cuerpo? Sí, justamente es esta fuerza F. ¿Ya? Por lo tanto, no, ya no van a existir los pares, pero van a seguir existiendo las, las fuerzas, ¿no? En este caso, en este un sistema de referencia, no me da para este ejercicio, pero yo me puedo dar, ¿no ven? Cualquier punto donde más nos convenga. Yo creo que más nos conviene en el punto A, ¿ya? Darnos nuestro sistema de referencia. Lo haremos así, y que sea esto así, ¿ya? Ese que sea nuestro sistema de referencia. Ahora, ¿cuál es X? ¿Cuál es X? ¿Cuál es Y? ¿Cuál es Z? ¿Ya? Esto que sea Y, esto que sea X, y esto ya va a ser Z, ¿no? ¿Estamos bien? Para la regla de mano derecha me da en ese sentido Z, o me estoy rayando. Sí, está bien. Está bien mis ejes. Ya. Listo, tengo esto. Ahora sí, anotaré las reacciones en mis puntos A y B. En el punto A va a haber las siguientes reacciones, ¿no? AZ, AY, perdón, AX es este. AX, AY y AZ. Para el punto B, de la misma forma. Va a haber acá si lo haremos, BX, BZ y un BY, ¿no? Listo.
¿Qué más hay? No hay nada más. Lo que nos corresponde ahora es, como ya les decía, no va a haber momentos, ¿no? No va a haber momentos. ¿Por qué? Porque me da la fuerza de esto. Ya, a ver, vamos a resolver. No va a haber momentos porque justamente la fuerza F es otro punto de apoyo o es una fuerza más de apoyo, entonces por lo tanto se me eliminan los pares, ¿no? Entonces lo siguiente haremos esto. AX en Y, ¿no? Más AY en J, más AZ en K, ¿ya? Punto B lo mismo. BX en Y, BY en J, BZ en K, ¿ya? Alguito no me está cuadrando de esto, pero ahorita vamos a ver cómo hacer. El peso. El peso va a tener en la componente X, ¿no? Menos 29, perdón, 25 por 9,81, ¿cuánto es? 25 por 9,81. 245,3. 245,3 Sí, en I más 0 en J más 0 en K. ¿Qué más tengo? La fuerza F. La fuerza F, vamos a hacerlo así. F, en este caso tengo esto, ¿no? F. Va a ser RCD sobre el módulo de RCD. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué voy a tener? Voy a tener F, punta menos cola en X. X hacia arriba, por si acaso. La punta va a ser 0. La cola va a ser menos 1200, ¿estamos de acuerdo? sí, Va a ser 0 menos 1200. ¿A ver? En I. Más. ¿Cuánto tengo en J? La punta tengo. ¿Cuánto? 1200 en J. Menos 600. ¿Qué dicen, muchachos? Sí, ¿no? 1200. 1200 menos 600 en J. Más, ¿cuánto tengo en K? En K voy a tener, en la punta tengo 300 menos 0, ¿no? 300 menos 0. Sí. ¿Está bien, muchachos? Por favor, si alguien encuentra algún error, me dice. Por el momento está bien, en Y, ¿por qué es 1200, José? porque necesito esta distancia. ¿Dónde está? Esto. ¿Lo ve? Y esta distancia, si te fijas, es la misma que esta. ¿No ve? Porque se tiene que cerrar supuestamente la puerta. Entonces esto también va a ser 1200. ¿No ve? Eso es para la punta. Para la cola va a ser 600. ¿Está bien? Sí, sí, ahora sí. Ya, entonces 1200 menos 600. ¿Lo demás se entiende? ¿Lo demás está bien? Debe estar. Ya, ahí es un módulo 1200 al cuadrado más 600 al cuadrado
más 300 al cuadrado. ¿Ya? ¿Esto en qué está? Está en kilogramos, entonces la fuerza va a ser F por todo esto. ¿Cuánto dará ese vector unitario? Listo, ya tengo mis fuerzas, mis reacciones, todo lo que necesito, ¿no? No me estoy olvidando nada, no. Me trazaré lo que son mis vectores de posición para ya realizar momentos. R de A va a ser igual a 0, porque justo está nuestro origen que nos hemos dado ahí. RB, ¿a qué va a ser igual? Está facilito, va a ser 1300. 1300 en K, ¿no? ¿No de acuerdo? 1300. Ya. 0 en I más 0 en J. 1300 dividido entre 1000. 1.3. Para ya todo convertirlo a metros. ¿Ya? Entonces más 1,3 en K. ¿Ya? ¿Qué más tengo? Tengo el peso, ¿no? R del peso. ¿A qué va a ser igual el vector posición del peso? No olvidemos que va a estar en su centro de gravedad y el centro de gravedad va a ser en su cruce de sus diagonales, ¿no ve? O sea, en el medio siempre. ¿Cuánto va a ser su vector posición entonces? Para el pesito. En X va a ser 0, ¿no? 0 en Y. En J o en Y va a ser ¿cuánto? 600. 0,6, ¿no? Ya directamente en metros. Y en Z o en K. 1300 dividido entre 2. 650. 0,65. 0,65. Ya, listo, tengo mis vectores posiciones. Me falta para el peso, o perdón, para la tensión, o para la fuerza F. RF. ¿Cuánto va a ser? En X, 0. En Y, 1,2. Y en Z, 0,3. ¿Está bien? Para F. En todo caso, estoy haciendo el punto C, ¿no? En X es 0. En Y es 1200 o 1,2. En Z, 0,3. Ya está bien. Ahora mis momentos. MA es 0, MB va a ser igual a ¿cuánto? BX, BY, BZ. En este caso, 0, 0, 1,3. ¿Cuánto da MB? M del peso va a ser menos 245,3, 0, 0, 0, 0,6 y 0,65. Listo, M del peso y M de la fuerza. 0,8727 F, 0,9360, 43, perdón. 43 es esto. 4364 F más 0,2182 F. Vector posición 0, 1,2 y 0,3. ¿Cuánto da mis momentos? Menos 1,3 BY en I. ¿Está bien?
Más 1,3 en BX. Ya, más 1,3 BX en J, más 0 en K, ¿no? Ya. Para el siguiente voy a tener 0 en I. Chan, chan. Menos por menos más 245,3 por 0,65. 245,3 por 0,65. ¿Cuánto es eso? Y me va a dar positivo. Sí, positivo. Ya, ¿cuánto es? 245,3 por 0,6. 159,4. 159,4 en J. Y en K voy a tener más, ¿no? Más 245. 147,2. Aquí, perdón, creo que está mal. En Y voy a tener. Este 159 era 245,3 por 0,65. Sí. Ya. Ahora Eso es el 245. negativo. No, positivo. Negativo sería oxi. Positivo. Elimina esa fila. Más, menos, más. En todo caso, 0 por 0, 0. Este lado va a ser. Sí, creo que es negativo. Positivo. Negativo. Ya, ¿qué dice la calculadora? Yo estoy haciendo con la HP y sale negativo. Negativo, Soxy. Sí, negativo es. Porque aquí va a ser menos, ¿no es cierto? 245,3 por 0,65 se va a volver más. Pero por este menos se va a convertir nuevamente en menos. Ya, menos. Aquí va a ser, en K va a ser 0 positivo. Positivo. Sí. Ya. 147,2. 0,2 en K. Ya. Para la fuerza, ¿cuánto es mi momento? Listo, entonces ya tengo mis momentos, ¿no? Momento en B, momento W, momento F. Ya, ¿qué puedo hacer ahora? Aquí está facilito, fácil de hacer. Vamos a hacer, fíjense, momentos, sumatorio de momentos. Sumatorio de momentos en Z. Ya, igual a 0. Porque fíjense, solo tengo dos componentes y ahí directamente yo voy a poder hallar la fuerza, ¿no? Voy a tener 147,2 menos 1,047 F. Esto es igual a 0. Entonces ya puedo hallar mi F, ¿no? A ver, haré sumatorio de momentos en Y. Sumatorio de momentos en Y igual a 0. Tengo el siguiente. 1,3 BX menos 159,4 más 0,2618 F. Pero como ya tengo F, ya voy a poder hallar también directamente BX, ¿no? Sumatoria de momentos en X igual a 0. ¿Qué tengo? Menos 1, no. Así estoy. Menos 1,3 BY más 0,1310 F. Esto es igual a 0. Como ya tengo F, voy a poder hallar BY directamente, ¿no? Listo. Me iré a mi sumatorio de fuerzas. ¿Qué tengo en sumatorio de fuerzas? En X
AX, BX. AX más BX. ¿No es cierto? AX más BX menos 245,3 menos 245,3 más 0,8727 0,8727 F. Esto es igual a 0. Ya tengo F, ya tengo BX, puedo hallar directamente AX, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, que tengo en Y. Tengo AY, BY. AY más BY. 0, 0,4364. 0,4364 F igual a 0. Ya tengo F, ya tengo BY, puedo hallar directamente a Y, ¿no? Y finalmente sumatoria de fuerzas en Z, AZ, BZ. Aquí ya va a haber un error, ¿no? Ya. Hasta ahí. Con todas mis fuerzas y mis reacciones. Bien, hasta ahorita ya he podido hallar todo lo que he podido, ¿no? Si hago en Z, ya, si hago en Z, ¿qué va a pasar acá? Fíjense, va a haber una ecuación con dos incógnitas, ¿no? Una ecuación con dos incógnitas, AZ y BZ. En este caso, por eso también al principio les decía que me parecía raro, porque ¿cuántas incógnitas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Lo ven? 7 incógnitas, pero yo solo dispongo de 6 ecuaciones. En este caso, tal vez me he olvidado copiar alguna restricción que tenía esto, en la cual tal vez se me eliminaba alguna de estas AZ o BZ, ¿ya? O los dos, no sé, tal vez. ¿Ya? Pero tal vez me he olvidado copiar esto, porque si no hubiera sido imposible resolver esto, ¿ya? Y entonces, como les digo, tal vez tenía una restricción, ¿ya? Puede haber ejercicios que les diga, tengo las bisagras A y B, pero no considere la reacción en el eje X, digamos, ¿no ve? O no considere la reacción en el eje Y, o hay un tope que, no sé, hay una restricción que hace que esta reacción se me elimine, ¿no ve? Algunos ejercicios pueden contar con esas restricciones, ¿ya? En chumaceras igual, he visto igual en ejercicios de chumaceras o de cojinetes, que igual algunas veces les aclara, me van a eliminar tal reacción, así, o tal reacción no tiene efecto en el eje tantos, ¿ya? Entonces tal vez me he olvidado copiar esto. En este caso, digamos que se elimina cualquiera AZ o BZ, pero si se elimina cualquiera, según sumatorio de fuerza en X, o perdón, sumatorio de fuerza en Z, los dos van a ser cero, ¿no? Entonces, ahí nomás lo dejaremos, ¿ya? Porque, como les digo, tengo 7 incógnitas con 6 ecuaciones, ¿ya? Entonces, así lo dejaremos. Me olvidó copiar tal vez algo. Ya, pero seguramente había una restricción. ¿Ya? Entonces, continuaremos. Ya tengo todas las reacciones que he podido hallar. Mi fuerza del, de la varilla también, o del postecito ese. Entonces, para una respuesta final, ¿qué voy a tener? Voy a tener la reacción AX, ¿no es cierto? 28,0 newtons. AY, 75,7. Tengo BX, 94,2 y BY igual a 14,2. Y además tengo la fuerza F, ¿no? 141 newtons. Listo. Entonces, eso es lo que he podido hallar.
Ya, y esta sería mi respuestita. ¿Listo? Entonces, con eso sería.